¿El mejor equipo de la NBA es? Bueno, es una pregunta compleja, un interrogante en el que deberíamos incluir muchísimos aspectos, aunque sin lugar a dudas la respuesta no saldrá de estas dos opciones: Los Ángeles Lakers o Boston Celtics. Quieran o no, esas son las organizaciones más determinantes en la historia de la liga. Pero, ¿y qué hay del resto? Ahí es cuando el debate se complica aún más y por lo tanto se vuelve más interesante. Entre argumentos, pasiones, logros, años y mucho talento, en este canal nos disponemos a descubrir cuál es el siguiente conjunto de la lista. ¿Cuál es la tercera franquicia más grande de la NBA? Amigos, bienvenidos al último análisis de esta serie en la que intentamos definir cuál es el tercer grande de la NBA. Ya hablamos de San Antonio Spurs y también de Chicago Bulls. Ambos pasaron los 4 filtros que elegimos para esta prueba. Y hoy es el turno del último candidato, Golden State Warriors. Antes de arrancar, quiero que dejen en los comentarios la palabra Warriors si creen efectivamente que es el tercer grande de la NBA. Y ya que están, suscríbanse al canal y dejen un like, que de verdad ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el análisis. Golden State Warriors es el único de los 3 candidatos que ha jugado absolutamente todas las temporadas de la NBA, 77. Junto a Celtics y Knicks son los únicos que pueden decir esto. Está en la liga desde su creación, cuando esta se llamaba BAA y ellos estaban localizados en Filadelfia. Sin ir más lejos, es el primer campeón en la historia de la competencia. El rendimiento histórico de este equipo ha sido fluctuante. Si nos guiamos por el porcentaje de victorias, está bastante por debajo de Spurs e incluso de Bulls. Es uno de los 15 conjuntos que no supera el 50% en ese apartado. Ha sufrido 37 campañas por debajo de esa línea, casi la mitad de su existencia, y en 40 oportunidades no se clasificaron a los playoffs, lo que significa que más de la mitad de los cursos estuvieron fuera de la etapa decisiva. Sin embargo, es de los 3 candidatos el que mejores resultados ha tenido tanto en regular season como en esa instancia. Completó, al igual que Bulls, 3 temporadas regulares con al menos un 80% de victorias, pero le rompió el récord histórico de más triunfos en una campaña en 2016, cuando alcanzaron un registro de 73-9. No se selló con un título, pero esa regular season será la de mejor rendimiento por mucho tiempo más. Lo mismo sucede en playoff, no solo porque es el que acumula más campeonatos, con 7, sino porque además ha alcanzado un total de 13 finales, más del doble que San Antonio y Chicago. Y algo muy importante, mientras estos dos consiguieron todos sus logros en periodos de 15 años o menos y gracias a sus dinastías, los Warriors fueron capaces de festejar en diferentes momentos de la historia. Sí, ya veremos que su etapa de dominio ha sido la que más gloria les ha dado, pero la realidad nos demuestra que han levantado el trofeo de campeón en 5 décadas diferentes: la del 40, la del 50, la del 70, la del 2010 y la del 2020. Además, jugaron 2 finales en los 60. Por eso, en lo que respecta a la postemporada, tienen un mejor porcentaje de victorias que Spurs y Bulls, y solo están por debajo de Lakers, Celtics y Heat, estos últimos con una muestra mucho más pequeña. Es difícil hablar de la dinastía de los Warriors en tiempo pasado porque esta puede continuar hasta que Stephen Curry se retire y todavía existe la posibilidad de que sigan agrandando sus vitrinas, pero vamos a centrarnos en lo que ya ha ocurrido. Y esto nos indica que desde 2015 hasta 2022 Golden State dominó a la NBA de manera contundente. Fueron un total de 6 finales en 8 temporadas, con 4 títulos obtenidos. Las 2 ocasiones en las que no lograron alcanzar esa instancia se debieron a que ni siquiera entraron a los playoffs en campañas en las que partes fundamentales del plantel como Curry, Draymond Green y Klay Thompson estuvieron lesionados por todo el curso o gran parte del mismo. En ese tramo, Golden State contabilizó 6 temporadas con un porcentaje de victorias superior al 60%, 4 por encima del 70% y 3 por sobre la barrera del 80%. El dominio fue tan pero tan grande que, pese a sufrir una regular season en la que apenas ganaron 15 partidos, el promedio general de ese lapso sigue siendo del 68%. Ayuda mucho a haber roto cualquier tipo de marca en aquel mencionado año del 73-9 que insólitamente no les dio un título. En los playoffs también arrasaron. 93 victorias
victorias contra 34 derrotas. En 2017, la primera campaña de Kevin Durant con el plantel, perdieron apenas un partido en su camino hacia la coronación, saldo de 16-1, el mejor en toda la historia de la NBA. Hay argumentos para decir que ese tal vez haya sido el mejor equipo de todos los tiempos, pero ese es otro debate. Ganaron un back-to-back, algo que los Spurs no hicieron, pero por las lesiones y Toronto Raptors no pudieron concretar un three-peat como los Bulls. En ese lapso consolidaron a Stephen Curry como uno de los mejores jugadores de siempre. Ganó 2 MVPs, uno unánime y un Finals MVP, y se consagró como el mejor tirador que se haya visto en una cancha de básquet. Pero más allá de que luego hablaremos de su impacto en el juego, los Warriors comparten una característica con los Spurs: la trascendental importancia del colectivo. Curry y Durant fueron determinantes, sí, pero jamás podrían haber ganado sin Draymond Green, Klay Thompson, Andre Iguodala o el propio Steve Kerr. Ese sistema colaborativo y desinteresado fue el que los llevó a la cima y los mantuvo allí por tanto tiempo. En cuanto a sus rivales, en las finales tuvieron que enfrentarse 4 veces consecutivas a los Cleveland Cavaliers de LeBron James y compañía, en una ocasión a los Raptors de Kawhi Leonard y en su última incursión a los Boston Celtics. Excepción de este choque contra la franquicia de Jason Tatum, en todas las otras oportunidades eran los favoritos. Sin embargo, eso no quita que se hayan cruzado con muy buenos equipos. Todos estuvieron por encima de las 50 victorias, con picos de 57 y 58. Sin embargo, esa era una época en la que el este fue visiblemente inferior al oeste en cuanto a rendimiento, y podría decirse que los rivales más duros los tuvieron en su propia conferencia. Los ejemplos perfectos son los Spurs de 2017 y los Rockets de 2018 del MVP James Harden, sus oponentes en finales de conferencia, con 61 y 65 triunfos respectivamente. A los Warriors les sucedió algo similar a lo que le ocurrió a Chicago. Al ser la franquicia dominante del momento, siempre corrieron como favoritos y existe una percepción de que se enfrentaron a rivales de mal rendimiento, cuando la realidad demuestra otra cosa. Acá no hay dudas al respecto. La dinastía de Golden State Warriors cambió la forma de jugar al básquet. Modificó el pensamiento de la NBA para abrirle las puertas a una nueva generación, por varias razones. La más importante, la utilización del triple como arma principal de un equipo campeón. Los Splash Brothers, pero principalmente Curry, han sido los responsables de la fiebre del triple en la liga. Sin su presencia no se entendería el contexto actual, ni la obligación de los equipos y jugadores por trabajar incansablemente esta herramienta. Podría argumentarse que desde el juego Steph es el deportista más revolucionario en la historia de la NBA, porque no solo reventó cualquier premisa existente sobre el tiro a larga distancia y provocó un cambio en el modo en el que los equipos piensan los partidos, sino que además se ha transformado en el abanderado de una nueva era de jóvenes que basan su juego en esa amenaza. Desde la 2014-2015 hasta la actualidad, la NBA ha pasado de registrar un promedio de 22,4 triples por partido a 34,2. No es muy difícil de entender, basta con chequear cuál ha sido el equipo y el jugador más exitoso durante esa etapa. Pero no ha sido solo eso, los Warriors también han aportado a esta modificación a la hora de entender las posiciones. No fueron los únicos, pero sí tuvieron una injerencia importante en ese sentido. Que el básquet sea tratado como un deporte aposicional se debe a la aparición de un base diferente como Curry y de un interno que oficia de point guard como Draymond Green, por ejemplo. La utilización del small ball con Green como eje clave es otro de los golpes de impacto de esta franquicia al desarrollo del deporte. Y podríamos seguir, pero creo que ha quedado claro. Golden State no fue simplemente un conjunto exitoso, sino que convirtió ese éxito en un punto de inflexión para la NBA y para el básquet en general. Y es por eso que quiero resaltar el valor de Steve Kerr, quien fue el arquitecto detrás de todo esto. Curry y las figuras dentro de la cancha se quedarán con todo el reconocimiento, y está bien que así sea, pero el coach fue quien potenció todas las virtudes de sus jugadores, apostó a una dupla de tiradores como base de su ofensiva, le dio a cada uno un rol que, por más disruptivo que fuera, encajaba en su sistema, y sentó un precedente para el resto de los entrenadores de la liga que luego intentaron copiar su método. Aunque claro, ustedes dirán, estás hablando únicamente de la época de la dinastía, y es verdad, los Warriors también fueron fundamentales en otros momentos de la historia. Si mencionamos a Steph como alguien revolucionario, obligatoriamente debemos retrotraernos a la era de Wilt Chamberlain. Sí,
Sí, el hombre récord también formó parte de la organización y lo hizo durante su prime, alcanzando registros que jamás serán igualados. Chamberlain fue el responsable de que la NBA modificara varias reglas del juego para evitar que su dominio fuera mayor. Su impacto en aquellos años en los Warriors fue así de fuerte. Algunos podrían argumentar también que la etapa del Ram TMC, con Don Nelson como director de orquesta, fue un pantallazo de lo que se vería 30 años más adelante. Internos jugando en el perímetro, point forwards y un ritmo frenético comandado por Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin. Desde que comenzaron a transitar el camino de la gloria, ya por 2015, los Warriors se han convertido en los Bulls de la época. Han tenido un impacto bestial en el mundo de la NBA, de los deportes en general y de los negocios, convirtiéndose en una marca global que arrastra una marea de fanáticos y simpatizantes en prácticamente cualquier continente. El fenómeno Curry claramente ha potenciado cualquier tipo de crecimiento, tanto desde lo que tiene que ver con el alcance como en lo estrictamente monetario. Se traduce en algo muy simple como el valor de la franquicia. Cuando Steph debutó, eran el 18º conjunto de la liga en ese apartado. Actualmente son el número 1, con un valor de $7.000 millones contra los 6.1 de los Knicks. Curry también siguió los pasos de Michael Jordan, convirtiéndose en el segundo atleta en la historia de la NBA en tener su propia marca bajo el ala de una firma de indumentaria deportiva como lo es Under Armour. Se nota en las reproducciones de sus highlights, en las publicaciones de las cuentas oficiales y en prácticamente todo. La marca, la imagen de los Warriors y de su mejor jugador es la que predomina en la actualidad, incluso bastante por encima de Lakers o Celtics. Lo veo hasta en mi canal, en donde los videos de Curry son brutalmente superiores en visitas que los de cualquier otro tema. Eso, en una era en la que tenemos a nada más y nada menos que LeBron James, es mucho decir. Hasta ahí el video de hoy, amigos. Recuerden, déjenme en los comentarios la palabra Warriors si creen que es el tercer grande de la NBA y estén atentos porque ya hemos analizado los 3 candidatos y el próximo video, el último de la serie, será el de la conclusión, en donde elegiremos al ganador definitivo. Como siempre, gracias por ver hasta el final y nos encontramos en la próxima.